con el tema de volúmenes en los prismas, para lo cual es muy importante que sepamos cuál es la fórmula que vamos a ocupar y así poder calcular el volumen de cada uno de estos cuerpos geométricos. El primero que vamos a trabajar es el siguiente. Es un prisma el cual, si observamos las medidas de sus lados, nos tenemos que concentrar primero en la medida de la base que tiene. En este caso, si observamos la base, sus dos lados miden diferente. Uno mide 8 centímetros y el otro mide 5 centímetros. Por lo tanto, esto me da a entender que la base es un rectángulo. Así que este es un prisma rectangular. Para nosotros poder saber esto, entonces, vamos a primera instancia. Tenemos la altura del prisma. Ya sabemos que son 10 centímetros. Posteriormente, sabemos que la base tiene forma de rectángulo. Y entonces, ese rectángulo vamos a suponer que la base mide 8 centímetros y que ese mismo rectángulo de altura tendría 5 centímetros. Muy bien, recordar estos datos, ¿sí?, son de la base. Muy bien, eso nos va a determinar mucho. ¿Por qué? Porque la fórmula para calcular el volumen de cualquier prisma es la siguiente. Volumen es igual a área de la base por altura. Siempre vamos a utilizar esta fórmula, área de la base por la altura. Esto significa entonces que si la base de mi prisma que estoy trabajando es un rectángulo, por lo tanto deberá ser con la fórmula del área del rectángulo. Y la fórmula del área del rectángulo ya sabemos que es base por altura. Esto significa que nos quedaría de la siguiente manera. El volumen es igual al área de la base, que ya dijimos que es base, ¿sí?, por la altura, que en este caso es la del rectángulo que tiene de base, y eso se multiplicaría por la altura que tenga el prisma, ¿ok? Entonces, si nosotros sustituimos los datos, nos quedaría volumen es igual a base, que en este caso es 8, ¿sí?, que se va a multiplicar por 5, y eso se va a multiplicar por 10, ¿ok? Hacemos la operación, sería 8 por 5, 40, y 40 por 10, 400. Por lo tanto, el volumen sería igual a 400. Como estamos trabajando centímetros y estamos trabajando unidades de volumen, deberán ser centímetros cúbicos. Y así obtendríamos el volumen de este prisma rectangular, ¿correcto? Un segundo ejemplo de cómo calcular el volumen de un prisma sería el siguiente. Este prisma, ahora si observamos, la forma que tiene su base es un triángulo, por lo tanto es un prisma triangular. Así es que ahora vamos nuevamente a obtener los datos del mismo. Sabemos que la altura del prisma son 10 centímetros. También sabemos que el triángulo que tiene como base tiene una base de 5 centímetros y se alcanza a observar que también tiene una altura de 7 centímetros, ¿ok? Recordar que estos datos son de la base del prisma, muy bien. Nuevamente, la fórmula para calcular el volumen, ya sabemos que es volumen es igual a área de la base por altura. En este caso, la base es un triángulo. Por lo tanto, tendría que calcular primero el área del triángulo. ¿Cómo es la fórmula del área del triángulo? Pues ya sabemos que el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. Por lo tanto, entonces aquí sería multiplicar primero 5, que es la base, por la altura, que es 7, y eso se divide entre 2. A eso sería igual el volumen, y todo esto se va a multiplicar por la altura del prisma, que en este caso son 10, ¿ok? Hacemos las operaciones. 5 por 7, 35. 35 entre 2 nos daría 18.5. Volumen es igual a 18.5, y esto se va a multiplicar por 10. 18.5 por 10, y obtendríamos que el volumen es igual a 185, nuevamente centímetros, y no olvidar que es volumen cúbicos, y este sería el volumen de ese prisma. Muy bien. Un tercer ejemplo podría ser el siguiente. Ahora tenemos un prisma, pero si observamos, ahora su base es un pentágono.
Entonces nosotros ahora tenemos que obtener todos los datos del mismo. Lo primero que observamos es que el pentágono o el prisma pentagonal tiene una altura de 8 centímetros. Después nos vamos a concentrar en los datos de la base. Observamos que cada lado, ¿sí?, del prisma, en este caso de la base, que es un pentágono, mide 3 centímetros. Y también nos da el valor de la apotema, que mide 2 centímetros. Con esto nosotros podríamos calcular el volumen de este prisma. Recordar, como estos datos son de la base, ahora tengo que pensar, ¿cuál es la fórmula del área de un pentágono? En este caso, la fórmula del área de un pentágono, recordar que es perímetro por apotema entre 2. Por lo tanto, si yo conozco un lado y quiero conocer el perímetro, hay que recordar que el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿bien? O también puedo multiplicar lo que mide un lado por la cantidad de lados que tiene la figura. Entonces, en este caso, el perímetro de ese pentágono sería multiplicar 3 por la cantidad de lados, que en este caso son 5. Entonces sería 3 por 5, 15. Y entonces vamos escribiendo de una vez. Recordar que es volumen es igual área de la base por altura. Volumen es igual. Nuevamente, como va a ser el área de la base, ya dijimos perímetro, lo ocupo. Entonces sería 3 por 5, 15. Entonces sería 15, que se va a multiplicar por la apotema, que la apotema vale 2, y se va a dividir entre 2, según la fórmula. Y ese resultado se va a multiplicar por la altura del prisma, que en este caso es 8. Entonces, una vez que ya lo tengo, empiezo a hacer las operaciones. Sería 15 por 2, 30. 30 entre 2 me da 15. Volumen es igual a 15, que se va a multiplicar por 8. Hacemos la multiplicación y obtendríamos volumen es igual 15 por 8 son 120, y como estamos manejando centímetros, nuevamente serían centímetros cúbicos. Y de este modo obtendríamos el volumen del prisma pentagonal. Como ven, es muy simple la forma en la que nosotros podemos obtener el volumen. Simplemente hay que recordar varios aspectos importantes. Uno, hay que concentrarnos en el tipo de base que tenga el prisma. Si la base es un cuadrado, sería área de la base, que en este caso sería el área de un cuadrado. Si es un pentágono, como aquí, pues el área de un pentágono, perímetro por apotema entre 2. Todo depende de la base que tenga, y una vez que tengamos el resultado de esa área de la base, lo multiplicamos por la altura del mismo. Espero que con este video te pueda quedar un poquito más claro cómo calcular el volumen de los prismas. Gracias.